Hola, buenas tardes, mi nombre es Pablo y hoy vamos a ver la clase de hígado. Sí, hígado es un órgano que suele asustar porque siempre está descrito de una manera extremadamente compleja y hoy vamos a intentar solucionarlo en cierto aspecto, volverlo algo un poco más llevadero. Así empezamos entonces con la descripción. El hígado es un órgano grande, esencial para la vida, que se encuentra en el cuadrante superior derecho del abdomen y es un órgano accesorio multifuncional del tracto gastrointestinal y lleva a cabo funciones tales como la desintoxicación, síntesis de proteínas, producción bioquímica y almacenamiento de nutrientes, entre otras muchas, ¿sí? Es la glándula más grande del cuerpo humano y en el cadáver tiene un peso aproximado de 1,5 kg. Ahora, en in vivus, en una persona viva, más o menos pesa 2 kilos porque obviamente la sangre está circulando, ocupa espacio, ¿sí? Este órgano funciona de forma sincronizada con muchos otros órganos y contribuye al mantenimiento de los principales mecanismos homeostáticos. Está completamente cubierto por el peritoneo visceral, con la excepción de una área descubierta en donde el hígado se conecta con el diafragma, ¿sí? Esta zona se la denomina área desnuda. Entonces, vamos a ver un poco las partes. Empecemos a grandes rasgos, los lóbulos. Hay 4 lóbulos anatómicos en el hígado, los cuales se subdividen en segmentos más pequeños de acuerdo a su suministro sanguíneo. El lóbulo derecho es el más grande de los 4, mientras el lóbulo izquierdo es el más pequeño y tiene forma aplanada. El lóbulo caudado se asienta entre la fisura del ligamento venoso y la vena cava inferior, mientras que el lóbulo cuadrado se localiza entre la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo del hígado. Si pudiéramos dividir al hígado en mitades izquierda y derecha mediante una línea en el plano sagital que pase por el ligamento falciforme, entonces tendríamos que todos los lóbulos, excepto el derecho, estarían del lado izquierdo del plano sagital. Ahora, si pasamos a las caras y superficies, las dos principales caras o superficies del hígado son la cara diafragmática y la cara visceral. Esta última está rodeada por el peritoneo, excepto en la porción de la porta hepática y en el lecho de la vesícula biliar. La cara visceral está directamente relacionada con numerosas estructuras anatómicas. Esto incluye duodeno, vesícula biliar, flexura cólica derecha, el colon transverso, el riñón derecho y la glándula suprarrenal. Mientras tanto, la cara diafragmática también está cubierta por peritoneo, excepto, como ya dijimos, en el área desnuda. Ligamentos que tenemos que conocer de hígado. Hay 5 ligamentos que se relacionan directamente con el hígado. El ligamento coronario, que está formado por una reflexión peritoneal del diafragma en el hígado, la cual consta de 2 capas que se unen del lado derecho. El ligamento triangular izquierdo, que es una combinación del ligamento falciforme y el epiplón menor. El ligamento falciforme, que no tiene un origen embrionario y es más bien una reflexión peritoneal de la pared abdominal superior, que va desde la región umbilical hasta el hígado y tiene al ligamento redondo en su borde libre. El ligamento redondo del hígado, también conocido como ligamentum teres por su nombre en latín, es un remanente fibroso de la vena umbilical que aún se extiende desde la cara interna del ombligo hasta el hígado. Y por último, el ligamento venoso también es un remanente embrionario de los conductos venosos que durante el desarrollo en el útero se extiende entre la vena umbilical y la vena cava inferior, ¿sí? En cuanto a la porta hepática y los recesos del hígado, bueno, la porta hepática
es la fisura intraperitoneal central del hígado que separa los lóbulos cuadrado y redondo. Es el punto de entrada y salida de varios vasos importantes, incluyendo la vena porta hepática, la arteria hepática, el plexo nervioso hepático, los conductos hepáticos y los vasos linfáticos, ¿sí? La porta hepática es también lo que nosotros llamamos hilio hepático, ¿sí? Y recuerden que tenemos dos recesos, el receso subfrénico, que está separado por el ligamento falciforme del hígado, que es la división entre el hígado y el diafragma, y el receso hepatorrenal, que está ubicado en la cara inferior derecha del hígado, y lo separa del riñón en la parte anterior e inferior, y de la glándula suprarrenal en la parte posterior e inferior, ¿sí? En cuanto a su irrigación, el hígado es un órgano especial en el sentido que recibe más sangre venosa que arterial, debido al hecho de que el hígado ayuda a la limpieza de la sangre mediante mecanismos de desintoxicación. La mayor parte del suplemento vascular es llevado al hígado a través de la vena porta, la cual transporta la sangre repleta de metabolitos que fueron absorbidos en los intestinos delgado y grueso, mientras que el resto de la sangre llega desde la arteria hepática, que se origina de la aorta abdominal y transporta sangre oxigenada al hígado. En cuanto a su inervación, la inervación del hígado se da gracias a los plexos nerviosos hepáticos, que viajan junto con la arteria hepática y la vena porta. El hígado también recibe fibras simpáticas de los plexos celíacos y fibras parasimpáticas de los troncos vagales anterior y posterior. En cuanto al drenaje, bueno, el drenaje linfático se lleva a cabo principalmente por los ganglios hepáticos que se encuentran alrededor de la porta hepática. Desde ahí continúan hasta los ganglios celíacos y eventualmente drenan hacia la cisterna Chili, también llamada cisterna del Kilo o cisterna de Peckett, es todo lo mismo. Las venas hepáticas, ¿sí?, que van a drenar el hígado, van a estar conformadas por la unión de venas centrales y van a drenar todas en vena cava inferior, justo antes de que pase por el diafragma. Estas son las famosas venas suprahepáticas que constituyen el mayor medio de fijación para el hígado. Y por último, para cerrar, vamos a hablar un poco de la anatomía de la segmentación hepática, ¿sí? Durante muchos años, la segmentación del hígado tuvo muy poca importancia. Sin embargo, desde el desarrollo de la cirugía de resección hepática, ¿sí?, el tamaño, la forma y la anatomía segmentaria del hígado adquirieron mucha importancia clínica, sobre todo para la resección de metástasis hepática. De hecho, el conocimiento detallado de los segmentos permite una cirugía curativa en los pacientes con metástasis tumorales, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es esto. El plano principal divide al hígado en dos mitades prácticamente del mismo tamaño. Este plano es una línea imaginaria parasagital que pasa por la fosa de la vesícula biliar hasta la vena cava inferior. En este plano se localiza la vena hepática media. Es notable que el plano principal divide la mitad izquierda del hígado de la mitad derecha. Los lóbulos hepáticos tienen un tamaño distinto y tienen relativamente poca importancia para la anatomía quirúrgica. Lo que nos importan son los segmentos, no los lóbulos. Entonces, la anatomía tradicional de 8 segmentos del hígado se relaciona con la distribución de la arteria hepática, la vena porta y la vía biliar. Entonces, para nombrarlos, tomamos al lóbulo caudado, que se define como el segmento 1, y los demás se numeran en sentido horario hasta el segmento 8. Estas características son extremadamente constantes entre los individuos. Entonces, desde una perspectiva quirúrgica,
una hepatectomía derecha debería implicar la división del hígado en el plano principal, en el cual extirparíamos los segmentos 5, 6, 7 y 8, respetando los segmentos 1, 2, 3 y 4. Ahora, pasando de tema, vamos al vaso. El vaso es un órgano intraperitoneal, blando, delicado, del tamaño de un puño, cubierto por una cápsula fibroelástica. Se ubica en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, también llamado hipocondrio izquierdo, a nivel de la 9ª a 11ª costilla, posterior al estómago y anterior al hemidiafragma izquierdo y al receso costodiafragmático. Juega un papel importantísimo en el sistema inmune, participando tanto en las respuestas humorales como mediadas por células. ¿Sí? Entonces, el vaso va a tener dos superficies o caras principales, una visceral y una diafragmática. La cara diafragmática es convexa y se encuentra en contraposición al diafragma, como te lo estoy mostrando acá en esta imagen. Por su parte, la imagen en el lado inferior representa la cara visceral del vaso. El ilio se encuentra en el centro de este, con dos vasos esplénicos, arteria y vena esplénica, rodeada por los ligamentos gastroesplénico y espleno-renal. Se muestran 3 subdivisiones de las caras del vaso que se denominan de acuerdo a la relación con las estructuras que se encuentran en contacto directo con el vaso, es decir, impresiones. Entonces tenemos caras o impresiones gástrica, cólica y renal respectivamente, ¿sí? Ahora, si lo vemos a un corte, ¿sí?, a la altura del ilio, vemos que se muestra el parénquima dividido en pequeñas secciones y numerosos septos llamados trabéculas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me interesa que se lleven? Bueno, la definición, que es intraperitoneal y que la principal función que tiene es inmunológica, ¿sí? Que sus relaciones son superolateral el diafragma, anteromedial el estómago, posterior-inferior el riñón izquierdo y obviamente la glándula suprarrenal izquierda, y el polo inferior se relaciona con la flexura izquierda del colon, y que su irrigación depende de arteria esplénica, drenaje venoso por vena esplénica, drenaje linfático por ganglios celíacos y la inervación por plexo celíaco. Y eso es todo de vaso. Dato importante, dato de color, al tener una cápsula y por su ubicación, que es bastante fibrosa esa cápsula, el vaso se rompe en dos partes ante un traumatismo. Entonces, va a tener una pequeña laceración ante un choque, por ejemplo de auto. El paciente se va a tranquilizar, se va a acostar, lo que sea, y en el momento en el que se acuesta y se relaja, se termina de romper el vaso produciendo una hemorragia horrible. Entonces, si ustedes tienen un paciente con un politraumatismo, ojo el vaso, ¿sí? Así que nada, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima en otra clase.